El tema de hoy, el representante criminal. Una persona que dice, yo solo sigo órdenes. ¿Quién es responsable? ¿La persona que dio la orden o la persona que hizo el acto negativo? Y vamos a presentar 2-3 casos y analizarlos según la Torá Kedosha. El primero, la gente pregunta mucho cuando mi jefe me dice que le robe aquí, que robe allá, para el bien de la empresa. ¿Quién se considera que está haciendo la falta? ¿El empleado que está robando o el jefe que lo está mandando a robar? Eso también pasa, por ejemplo, le da un disco con un sistema operativo y le dice, por favor cópiamelo en todas las computadoras de la empresa, que alguien me lo prestó esto. Entonces, tú sabes que estás haciendo algo negativo, estás robando, estás pirateando un disco que te prestaron y lo estás instalando en todas las computadoras. Pero el jefe me lo pide, yo soy su empleado y yo habitualmente hago todo lo que él me pide. ¿Quién está robando aquí? ¿El jefe que mandó a hacerlo o la persona o el empleado que lo está ejecutando? Es la primera pregunta que vamos a analizar. Y segunda pregunta, cuando una persona contrata a alguien para dañar a cierta persona o lo contrata para robarle, ¿a quién le podemos echar la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿El representante criminal, que es el que hizo el daño, el que pegó, el que robó, o la persona que lo mandó a hacer tal cosa? La persona, el contratista. ¿Quién es aquí el responsable de todo esto? Ese es el tema de hoy. Y Bezat Hashem se puede analizar todo esto según la Torá Kedosha. Por ejemplo, todos sabemos que existe el concepto de Shlichut. ¿Qué quiere decir Shlichut? Shlichut es cuando alguien manda a un mensajero a hacer tal cosa. En la Torá existe Shluchot Shel Adam Kemoto, la persona que lleva a cabo una mensajería es como si la persona que lo mandó lo está ejecutando. Por ejemplo, en Shejitá, todos sabemos que Kol Bnei Israel tenían que hacer un Korban Pesach. Pero dice la Gemara, Vejikulam Shohatim, que todos degollan, todos hacen la Shejitá. No, Valo en la Shohetá de la Ejad, nada más una persona lo hace. Dice la Gemara, Mikan Sheshluchot Shalam Kemoto. El equipo que lo mandamos, él nos representa a todos y es como si todos lo estamos haciendo este Korban. Y también, por ejemplo, en Kiddushin, una persona puede casarse por medio de un mensajero. Yo le digo a mi amigo, por favor, lech betekadesh li isha, ve y conságrame a esta mujer. Y mi amigo va y le dice, are at mekudeshet le peloni betabadzu kedat Moshe Israel. Tú eres santificado para Shimón que me mandó, y así el mismo que mandó a casarla, ese pasa a ser el esposo de ella. ¿Cómo? Porque su mensajero ejecutó algo por él. Entonces, Shluchot Shel Adam Kemoto. También eso se ve mucho en Gitín. Por ejemplo, gente que se están divorciando y muchas veces no quieren enfrentarse entre ellos, ya no se quieren ver. Por cualquier razón ya no se quieren ver. Entonces, ¿qué se estipula? El hombre le da a un mensajero el get, y el mensajero se lo da a la mujer, y así la mujer es divorciada. Cuando el esposo que va a divorciar va con el mensajero y le dice, por favor quiero que hagas tal y tal cosa, el mensajero recibe esa fuerza que lo que él haga pasa a ser a lo que lo mandó la persona. Eso se llama Shluchot Shel Adam Kemoto. Y en varias mitzvot se estipula esto. No es el momento ahora de detallar cada caso. Ahora, Rabotai, la Gemara nos dice en Masejet Kiddushin Daf Mem Bet que aunque Shluchot Shel Adam Kemoto, pero en Averot, en Shaliach Lidbar Avera, en cosas, en pecados, no existe Shaliach Lidbar Avera. Por ejemplo, dice la Gemara, si una persona llega y le dice a su compañero, Tse verogli et hanefesh, yo quiero que vayas y asesines a tal persona.
¿Quién es el responsable? ¿El que asesinó o el que lo mandó? Dice la Gemara. En Shaliach Lidbar Averá. No hay Shaliach Lidbar Averá. Y entonces la persona que lo hizo, él es responsable. Y no decimos Shluchot Shalom Kemoto. Y tú no puedes decir, no, pues yo no hice nada porque a mí me mandaron. En Averot no existe ese concepto. En Shaliach Lidbar Averá. Y por lo tanto el responsable es la persona que hizo la ejecución y no la persona que lo mandó a ejecutar. Sí, dice la Gemara, tanto en Dine Nefashot como en Dine Mamonot también. Si una persona le dice, quiero que le robes a alguien, y va esta persona y le roba, el responsable es el que robó y no el que mandó a robar. ¿Por qué? Por lo mismo, en Shaliach Lidbar Averá. Y así, Rabotai, en todo que tenga que ver con Averot, con pecados, no se dice este concepto. ¿Cuál es la razón? La Gemara dice, Dibre Arab, ve Dibre Talmid, Dibre Mishomim. Cuando tu jajam te dice algo y cuando un alumno te dice algo, ¿a quién le haces caso? Pues habitualmente le hago caso al jajam. Igualmente aquí es como una parábola decir, Dibre Rab, si Boreolam te dice, lo tirzach, no mates, ve Dibre Talmid, pero tu amigo, que es el alumno de Boreolam, te está diciendo, sí mata, Dibre Mishomim, ¿a quién le hago caso? Pues claro que le tengo que hacer caso a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por esa razón de Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim, por eso no se lleva a cabo este concepto de Shlihut en cosas negativas, en cosas de Averot. Esta sevara, esta lógica de Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim, ¿cómo la entendemos? Hay un análisis entre dos Aharonim, lo que es el Sma, Sefer Meirotenai, y lo que es Rabbi Akiva Iger. El Sma lo dice, pues, con lo más lógico. Si alguien me pide, si yo voy y le digo a alguien, ve y roba, yo sé que él tiene que hacerle caso a Boreolam y no a mí. Entonces, desde que lo mandé, yo directamente ya no me involucro en esto, porque yo ya sé que él no me tiene que hacer caso a mí y no me va a hacer caso a mí. Por Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim. Entonces, el mismo que lo está mandando, él ya se desconecta de esto, porque dice, sí, se lo estoy diciendo, pero no es algo serio, porque él no me tiene que hacer caso a mí, tiene que hacer caso a Boreolam. Entonces, por eso me desliga aquí de este asunto, así opina el Sma. Sin embargo, Rabbi Akiva Iger dice que esto no es algo así de lógica, sino en Averot no se dice el concepto de Shlihut. Todo lo que es pecados, no existe este concepto de Shlihut. Y así, sin tanto que porque yo pensé que no me va a hacer caso, así opina Rabbi Akiva Iger. Entonces tenemos un análisis de cómo explicar lo que dice la Gemara en Masejet Kiddushin, Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim. Según el Sma, es porque el mismo que está mandando, él sabe que no se le va a hacer caso y por eso él se desliga. Según Rabbi Akiva Iger, no es porque yo sé que no me van a hacer caso, sino porque en cosas, en conceptos de pecados, de Averot, no existe esto de Shlihut, no existe esto de lo que es la mensajería que Shluchot Shalom Kemoto, que el que lo hace pasa a ser como uno mismo. En Averot no se dice eso. Estamos ahora, bueno, ya en estos momentos en Perashat, estuvimos en Perashat Bereshit, y ahí también vimos que el Nahash, que es la víbora que hizo pecar a Javá, dice ahí Rashi, que le podían haber, la víbora tenía un argumento válido, de diciendo, ¿por qué me culpas a mí? ¿Por qué me castigas a mí? Le podría decir la víbora a Boreolam, me castigaste de que tengo que comer polvo durante toda la vida, ¿por qué? Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim. Javá no me tenía que hacer caso a mí, tenía que hacerle caso a ti, a Boreolam. Ese sería un argumento válido de la Nahash, de la víbora. Pero dice Rashi, ya que él no lo argumentó, por eso tuvo su castigo. Pero él podría haber argumentado esto. Así lo trae Rashi. Y es lo que estamos hablando. Dibre Arab, Dibre Talmid, Dibre Mishomim. Nosotros tenemos que hacerle caso a Boreolam y no al que nos está mandando a hacer cosas negativas. Ahora sí, después de todo este análisis, hay un Ramá que dice, Moshe Iselin dice que en Siman Shin Peje, dice, ¿qué pasa cuando una persona uhzag la azot mashu? Cuando una persona habitualmente me va a hacer caso. En ese momento, ¿hay Shaliach Lidbar Averá o no? Dice uhzag, yo sé
que él ya en todos estos años me ha hecho caso, lo que le ordeno me lo hace. Ahí en ese caso, cuando yo sé que me va a obedecer, decimos Shaliach Lidbar Averá o no. Dice el Ramá, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, ve y entrega su dinero, entrégaselo al gobierno o cualquier otra cosa negativa que yo hago, y yo lo mando a hacer, y yo estoy 100% seguro que me va a hacer caso, que me va a obedecer. ¿Por qué estoy 100% seguro? Porque así hemos estado manejándolo durante años. Aún ahí decimos Shaliach Lidbar Averá o no. Dice el Rama, en ese caso culpamos al que lo mandó, no al que, aparte que si el que ejecutó tiene dinero, pues también que él se divida en el pago. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si el que se ejecutó la acción no está aquí con nosotros? ¿Podemos culpar al que lo mandó? Dice el Ramá, en este caso sí. ¿Por qué? Porque ya que tú sabías que te va a obedecer, porque siempre te ha obedecido, no tiene por qué no obedecerte esta vez, entonces aquí tú cargas con la responsabilidad. El Shach discute, dice no, siempre tenemos una regla que en Shaliach Lidbar Averá, y aunque no encuentres al que ejecutó para que pueda pagar, yo no puedo culpar al que lo mandó, porque en Shaliach Lidbar Averá, tal cual, no existe el concepto de Shlihut, de mensajería en cosas de Averot. Entonces, vemos que el análisis que hicimos anteriormente depende de esto. Si decimos como el Sma, que la lógica de Dibra Rab, Dibra Talmid, Dibra Mishomim es que el mismo que está mandando sabe que no se le va a hacer caso, en este caso no aplicaría, porque aquí yo sé que sí me va a obedecer. Entonces, en este caso pasa a ser como todas las mitzvot, que Shiluchot Shel Adam Kemoto, como Kiddushin, como Gitin, como Shechitá, igualmente aquí. Pero según el Shah, él entendió como Rabbi Akiva Iger que el concepto de Shlihut, de Lidbar Averá, no existe, no aplica cuando es en Averot. O sea, aunque yo sepa que me va a obedecer, eso no tiene nada que ver. El concepto de Shlihut no aplica y por lo tanto al que tienen que responsabilizar es al que lo hizo y no al que lo mandó. Entonces, estas son las herramientas ahora que tenemos para poder analizar nuestros casos que empezamos a hablar. Preguntamos, un jefe que le dice a su empleado, ve y róbame aquí, róbale allá, róbale a este cliente, o el sistema operativo cópialo en todas las computadoras, ¿quién es responsable? Pues aparentemente diríamos, en Shaliach Lidbar Averá, ¿no? Yo no puedo, tú aunque hiciste lo que te pidió tu jefe, aunque hiciste su deseo, pero igualmente al que tenemos que responsabilidad es el que lo hizo, el que lo ejecutó, al que robó. Porque lo que él te dijo, ¿tú a quién tenías que hacerle caso? ¿A Boreolam que te dice no robes o a tu jefe que te está diciendo roba? O sea, Boreolam. Por lo tanto, en Shaliach Lidbar Averá. Pero tal vez aquí se puede relacionar con lo que hemos dicho del Ramá. El Ramá dice que cuando Urzak Lekach, cuando yo sé que me va a obedecer, y aquí normalmente un empleado obedece a su jefe, en ese momento hay quien dice que sí hay Shaliach Lidbar Averá. Entonces este caso del patrón con su empleado tendría que relacionarse con la mahloket entre el Ramá y el Shach cuando es Urzak Lekach, cuando él normalmente obedece, si en este caso decimos Shaliach Lidbar Averá o no lo decimos. ¿Y qué hacemos en el Betín en estos casos? Se hace una peshará, podríamos hacer que se repartan los gastos, y si en algún momento yo no pude o no tiene dinero la persona que ejecutó el robo, entonces yo no podría culpar del todo al jefe, por lo mismo que hay quien sostiene que en este caso no, en Shaliach Lidbar Averá. Ese es el primer caso. Y ahora el segundo caso, cuando una persona manda a ejecutar, bueno, lo ale no ejecutar, pero cuando una persona contrata a alguien para dañarle algo, ¿quién es responsable? ¿La persona que contrató o el que lo hizo? Vamos a decir que es difícil ahora encontrarnos al que lo hizo, porque no está aquí. Yo puedo responsabilizar al que lo contrató, o él puede decir, no, en Shaliach Lidbar Averá. Y antes de contestar esto, quiero traer otro caso que hubo en Eretz Israel, en Bet Shemesh, un caso un poco lamentable, que un jajam contrató a, vamos a decir, 10 muchachos, a que vengan a rezar, que vengan a estudiar, que vengan a enseñar, y se les daba comida, se les daba desayuno, se les daba cenas, y dormían. Entonces los contrató
y cada mes pues se dijo que les va a pagar tal cantidad. Pero resulta que estos muchachos no se aparecían en la tefila, no se aparecían en el estudio, y lo único que venían era a desayunar, a comer y a cenar. Entonces después de 2-3 días les dijo el Rab, ¿saben qué? Ustedes están despedidos. Yo no abrí un Mossad, una organización para darles de comer a ustedes. Yo abrí para que se den clases, se den estudios, se hagan rezos. Ya que ustedes no están haciendo esto, pues están despedidos. Y los muchachos estaban tan enojados con él que se vengaron con el Rabbi. ¿Qué hicieron? Mandaron una mudanza y todo lo del mueble, la mueblería que había ahí, todo lo que son sillas y mesas y todo, la mudanza se lo llevó a un terreno baldío y lo echó ahí todo. Y después cosas se pudieron recuperar, muebles no. Y pues el Jajam los llevó a un Din Torah, que tengan que pagarle todo lo que todos los perjuicios. Pero ellos venían con su tana, con su argumento de En Shaliach Lidbar, nosotros no lo hicimos, lo hizo la mudanza. ¿Podríamos nosotros tomar ese argumento que están diciendo los muchachos En Shaliach Lidbar? Yo no lo hice, el que lo hizo, el que lo ejecutó, ve y diles a ellos. ¿Podríamos nosotros culpar a la mudanza cuando la mudanza ni saben, están haciendo su trabajo? A ellos los contrataron de poner los muebles y dejarlos en un terreno. O sea, aquí, ¿podríamos culpar a la mudanza? A mí me parece que en estos casos, cuando una persona contrata a alguien a hacer algo y sabe 100% que lo va a hacer, entonces así es la manera para dañar. Yo no lo quiero responsabilizar por Shlihut, sino lo quiero responsabilizar por Mazik, porque eres un dañador. Hay veces una persona daña o con su mano, o con una pistola, o mandando a un matón, o contratando a un ladrón. Y más aquí, cuando estás contratando una mudanza, entonces no es nada más que la mudanza ni sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, en este caso, claro que podemos responsabilizar al que lo contrató, no por Shlihut, porque tal vez por Shlihut es también una mahloket, si en Shogeg hay Shlihut o no, Midbar Haberá, no por Shlihut, no por mensajería, sino aquí lo quiero yo responsabilizar por Mazik, porque eres un dañador. ¿Cómo dañaste? No con tu mano, sino dañaste por medio del que contrataste. Eso se llama Moser también. Entonces, por lo tanto, Rabotai, en estos casos, cuando una persona contrata a alguien para dañar, y no podemos nosotros llegar a al que dañó, porque si lo podemos llegar a él, pues podríamos repartir el daño y ya. Pero si no podríamos llegar a él porque se escapó, porque no tiene dinero, claro que podemos responsabilizar al que contrató, o en este caso de Bet Shemesh, a los bajorim, estos muchachos que contrataron a la mudanza, y responsabilizarlos a ellos. ¿Por qué? Aren Shaliach Lidbar, aquí no hay Shaliach Lidbar. El tirutz es, te digo por qué, por mazik, porque eres un dañador, así la persona daña. Hay veces la persona daña con su mano, con su puño, con su rifle, hay veces la persona daña al contratar un servicio. ¿Qué pasaría si yo contraté a un tractor que le vaya a destruir su casa? Vamos a decir, no, en Shaliach Lidbar, pues responsabiliza al tractor. Claro que no, el tractor hace su servicio, lo que se le contrató. ¿A quién podemos responsabilizar? Al que contrató esto. Y eso no tiene nada que ver con Shaliach Lidbar, ya que aquí no lo responsabilizo por Shlihut, sino lo responsabilizo por Mazik. Bezrat Hashem Yitbaraj, nos vemos en la próxima, que tengamos todos un buen día. Gracias.